en esta tarde quiero compartirles algo que tenía preparado hace tiempo. Hace tiempo venía preparando esto, lo venía leyendo este libro grandote que es la Biblia. No, este libro de la Santa Biblia, el libro de Tito, para aquellos que quieran seguirme en alguna lectura desde su Biblia o su celular o tablet o lo que posea. Y si no escuche, no le voy a mentir, lo voy a sacar de aquí del libro grandote llamado Biblia. Y quiero compartir esto, el libro de Tito y varios versículos de este libro, porque como hablábamos los otros días y el Señor nos direccionaba a permanecer en la sana doctrina guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerda? Aunque sea una partecita del mensaje. Permanecer en la doctrina de Dios. Permanecer en la sana doctrina, en lo que Dios nos dice que debe ser y cómo Dios dice que debe ser. Y para realizar esto necesitamos imperiosamente al Espíritu Santo. Pero hoy quiero compartirles el libro de Tito, porque encuentro aquí las enseñanzas, o los que venimos a la iglesia hace un tiempo, recuerdan hace unos quizás 2 años atrás o 3, tuvimos un par de meses, podríamos decirlo así, estudiando el libro de Tito. Más o menos, ¿no? Tampoco somos los más estudiosos, no hemos llevado varias materias. Pero estuvimos estudiándolo, leyéndolo, aprendiendo en el libro de Tito enseñanzas. Y para mí es muy importante porque son las enseñanzas de un padre a sus hijos. Tito era un hijo espiritual de Pablo. Y en este tiempo, lo he dicho y lo reiteraré en muchas ocasiones, en las iglesias evangélicas se habla mucho de la paternidad, de ser un padre espiritual, de tener un padre espiritual, algo que considero que es verdad y que es necesario. Pero he descubierto, a la luz de la palabra, que estos hombres de Dios, más que ser reconocidos como padres, ellos reconocían hijos. Porque ¿sabe cuál es la característica de un padre? Un padre no está esperando que su hijo le reconozca solamente como padre, sino que un padre está velando para que su hijo tenga un buen camino y pueda caminar tranquilo. ¿Entiende la diferencia? Un padre, más allá que el día del padre le reconozcan quizás con un regalo, un agasajo, un beso. Pero un hombre, y cuando digo hombre hablo también del género femenino, un hombre y una mujer, más que ser reconocidos como padres o como madres, las mujeres buscan reconocer a sus hijos cuando verdaderamente lo son. Cuando alguien verdaderamente es un padre, busca reconocer a su hijo. Si no, mire las novelas que acontecen a la luz de lo que en la sociedad se vive en lo natural. Un padre que no reconoce hijo le dice, no, a ver, hacete un ADN a ver si es mío. No sé, no, bueno. Y hoy tenemos en la sociedad mucha orfandad de padres que no reconocen a sus hijos. Pero en lo espiritual también encontramos que muchos son padres que quieren solo ser reconocidos por el título de padre. Cuando en realidad el padre espiritual reconoce hijos. Y reconocer hijos no es decir, le doy el apellido, le doy lo que tengo. No solamente es eso, sino que vela para que puedan andar bien en la vida. ¿Verdad? Estoy diciendo algo lógico, ¿cierto? Bueno, encuentro en esta carta a Tito del apóstol Pablo, de un hombre de Dios hacia un hijo que está empezando sus caminos y está siendo alguien utilizado por Dios. Un hombre de Dios que le da dirección a su hijo. Que le está diciendo, mira, esto es lo que te conviene. Mira, esta es la forma que hay que hacer las cosas. Y es por eso que quiero compartir algunos versículos de este libro en esta tarde. Porque es necesario que aprendamos que hay cosas que las tenemos que saber casi de memoria. Hay cosas que si no les digo, ¿sabe? Hoy veía algunos, no sé lo que serían videos, sí, videitos de prédicas. Me compartía otro pastor y los veía ahí en un grupo.
interesantes, importantes, lindas. Y yo decía, Señor, me gustaría que me dieras un mensaje como estos, que lo hemos tenido en ocasiones. Pero Dios me decía que este es un tiempo para que el mensaje sea un mensaje claro en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento. Porque no se vienen tiempos fáciles. Se vienen tiempos difíciles. Y no es que quiera ser un agorero del terror y de lo malo que está la sociedad, porque eso lo vive usted en la puerta de su casa o a la vuelta de la esquina. No hace falta que yo le exprese todo lo deformada que está la sociedad en diferentes fases. Violencia, falta de interés en las cosas importantes. Esta pandemia está dejando una generación que sabe lo difícil que va a ser recuperar la enseñanza, o sea, el hábito de aprender de los niños, jóvenes y adolescentes que tenemos hoy. Usted no tiene idea de lo difícil que va a ser eso. Cuando Dios nos habló que venía una generación nueva y que debíamos estar preparados para una generación nueva, hoy puedo entender de qué se trata. Debemos estar preparados para volver a direccionar hijos, jóvenes, niños, al hábito de aprender, de estudiar, de crecer sanamente. No va a ser fácil. Yo no estoy diciendo se vienen tiempos difíciles solo porque se me ocurre a mí decir, bueno, con esto les meto un poco de miedo y a partir de ese miedo quizás pueda dominar a alguien. No me interesa para nada. Me interesa decirles la verdad. Y encuentro en esta carta que ni siquiera esto sería una prédica, por así decirlo, de parte mía, porque estoy simplemente usurpando algo, un mensaje que alguien ya dio, que es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo escribiéndole a uno de sus hijos. Y fíjese una cosa, en una sociedad de hace 2000 años, o quizás algo más de 2000 años ya. Una sociedad, podríamos decir, muy distinta, pero ¿sabe una cosa? El hombre era el mismo. Los errores o las dificultades o las cosas mal hechas de aquellos hombres, de aquella sociedad, eran similares a las que tenemos hoy. Siempre hago la comparación y creo que el Evangelio y la palabra de Dios, Jesucristo, vino al mundo en un tiempo súper globalizado, más globalizado que el que tenemos hoy. Hoy pensamos que solo es un tiempo moderno y globalizado por las comunicaciones y porque los pensamientos se desparraman por todo el mundo rápidamente. Pero aquello era un tiempo muy globalizado, gobernado por un imperio a nivel mundial. Se imponían las creencias y los pensamientos. Hoy pensamos que tenemos una sociedad qué sé yo, torcida, por así decirlo, porque hablamos de las adicciones, ¿verdad? ¿Sabe? No había un mundo más corrompido en cuanto a adicciones y a placeres desordenados que aquel mundo que existió históricamente en el principio del Evangelio. Este hombre, Tito, estaba siendo enviado a una sociedad corrompida. Una sociedad que es donde nació, una sociedad en esos momentos donde nacía lo que hoy conocemos como las Olimpiadas. ¿Sabe cómo comienzan las Olimpiadas? Eso que hoy vemos, el símbolo olímpico del deporte. En el hedonismo al cuerpo. El hedonismo a la cultura hacia el cuerpo. La adoración a eso. Esta era la sociedad de Creta, de Grecia. Una sociedad culturalmente muy elevada, muy pensativa, donde filosofaban de todo. De hecho, hasta nuestros días, todavía hay filosofías de aquella época que se aplican a la sociedad actual. Hago este contexto para que entendamos que la misión que tenía este Tito, que no era don Tito allá del barrio, ¿vio? Se ríe, conoce uno. No, era un hombre de Dios que había sido preparado por el apóstol. Un hombre, un hijo espiritual de Pablo que había sido preparado. ¿Por qué les hablo así? Porque creo que cada uno de nosotros somos hijos e hijas de Dios, preparados para una misión. ¿Sabe cuál es el mayor fracaso de una misión hablando en lo militar?
no saber ejecutarla porque se pierde una guerra. Podría contarles una anécdota rápidamente, aunque me dicen que no, por el tiempo. Al lado de mi casa ha venido a vivir un excombatiente de Malvinas. ¿Sabe qué es lo que nos llevó como nación, como patria? Esa gesta histórica de Malvinas, como algunos llaman, a la pérdida de muchos hombres, de muchas vidas, muchas de ellas jóvenes, la gran mayoría. ¿Sabe por qué? Porque no estaban preparados. Yo recuerdo que en el año 82, cuando comenzó la guerra de Malvinas, mi papá, que había estado en la Segunda Guerra Mundial, en su castellano un poco a la forma de Tano, decía, "Ma, ¿cómo le vamos a ganar a los ingleses? Más si van a ir a combatir con la arma que peleaba yo en el 50. Ma, esos son una potencia". Pero no lo decía desde alguien que despreciaba el deseo patriótico de recuperar las Malvinas. Lo decía desde alguien de la experiencia de haber estado en una guerra y saber qué tipo de enemigo era el que iban a enfrentar. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de la que ese hombre que había vivido una guerra nos dijo? ¿Sabe por qué no estábamos preparados? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si yo no les transmito estas enseñanzas del apóstol, si no tomamos en serio estas enseñanzas, vamos a ir a una guerra. Digo una guerra aunque suena fuerte, torpe a veces, pero hay una guerra espiritual. Alguien que habla de Dios, alguien que predica de Cristo equivocadamente, sin conocer las armas que posee, sin saber cuáles son los argumentos, sin saber cuáles son las cuestiones correctas para usar aquello que posee en Dios. La consecuencia es que va a ser derrotado. ¿Sabe cuál es la consecuencia de la derrota? La muerte. Y con los años he visto a muchos hombres y mujeres que detrás del nombre de Jesucristo, del nombre del cristianismo, han muerto espiritualmente. Esto no es lo más popular. Vamos a tener que cambiar el mensaje, mamita. Pero esto es lo que hay que saber. Porque tiene que venir un tiempo propicio, como nos dijo la palabra profética en este tiempo de pandemia. Tiene que venir un tiempo propicio para que ningún viento, ninguna cosa, ninguna tempestad que se venga, por más difícil que esté la sociedad, podamos vencer. Para que cuando nos paremos frente a una situación que no nos sea favorable, podamos reprenderla, corregirla y salir victoriosos. Pero para ello tenemos que saber cuáles son las bases para hacerlo. Tenemos que movernos en lo que la palabra dice, no en lo que nuestro pensamiento dice. Y si alguna cosa Dios quiere corregir, Él nos la va a revelar. Y va a ser como esa cosa que no hemos podido pensar, ni ha sido escrita, pero Dios te la va a revelar. ¿Amén? Bueno, vamos a la palabra. Libro de Tito, capítulo 1. Y voy a leer del 1 al 4. Y siempre digo esto cuando comienzo con alguna de estas lecturas de Pablo y de los diferentes apóstoles en las cartas escritas o epístolas. Siempre préstele atención a lo que dice el saludo principal. Pareciera que el saludo lo podemos pasar por obviado, o sea, ya está. Pero el saludo es el que planta a alguien en la visión y en la posición correcta frente al infierno. ¿Sabe cuando yo debería pararme aquí y decirle, buenas tardes, soy el pastor Miguel Yacielo, siervo de Dios Altísimo, para transmitirles una verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por ejemplo? Y usted diría, oh, pastor, siempre voy a decir lo mismo. Pero ¿sabe qué significa esto? Para que tenga en cuenta, usted le está haciendo saber al infierno quién es usted. ¿Entiende esto? Esta es una posición de autoridad, no para demostrarle, mire, yo soy el pastor, como dicen vulgarmente, no para mostrar la chapa, sino para hacerle saber al infierno quién es usted. Esta es una posición de autoridad.
un saludo en posición de autoridad que hace saber al infierno quién es el que está hablando o quién es el que está escribiendo. ¿Usted se piensa que Tito no sabía quién era Pablo? Claro que sí. Pero mire lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sabe qué está diciendo en este versículo 2? Le está diciendo que hay una verdad que no se miente y que hay una vida eterna que fue prometida. Le está diciendo a su discípulo, puede que te maten, Tito, pero tranquilo, porque has sido llamado a una misión en la cual el premio final no es que solamente salgas victorioso y con los bolsillos llenos de oro, sino que tenés garantizada la vida eterna. Esta no falla. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Si usted quiere tomar este saludo para usted, quiere tomar esta presentación para usted, allí donde dice en el verso 4 a Tito, solo en un acto espiritual de fe, ponga su nombre y diga, yo tomo este mensaje a mí, a Miguel, de parte de Dios, del santo apóstol de Dios. Y no santo porque sea alguien identificado con un título nobiliario, sino santo porque era alguien que mantenía la santidad de Dios como un principio de vida. Gracias, Señor. Y aquí comienza alguna de las enseñanzas, vamos a leer prácticamente todo completo y ruego al Espíritu Santo que sea Él quien traiga luz y traiga discernimiento a cada espíritu, a cada corazón, a cada mente y podamos tomar esta palabra como una palabra de edificación de la casa que somos en Cristo Jesús. Dice así, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y acá vamos a obviar la parte en el 12 y el 13 porque habla puntualmente de un caso específico. Y vamos a pasar al capítulo 2. Yo le invito a que usted pueda en su casa luego, si pudiera yo de aquí darles una orden, les daría esta tarea. Que volvieran a leer esto que estoy hoy compartiendo. Que lo vuelvan a leer. Y les doy un ejemplo de cómo deberían leerlo. Requisito de los obispos. Tiene dos parámetros esta lectura del requisito de los obispos. Una es saber si el que tiene frente a usted es un obispo. Aún me pongo yo y me expongo para ser leído. Y alguien pudiera decir, pucha, me parece que el obispo que tengo al frente o el pastor que tengo al frente se equivoca en esto o en aquello.
Porque no estoy diciendo como si yo fuese quien tiene la absoluta verdad o el control o el diseño perfecto en mi vida. Estoy diciendo para que sepamos examinar. Pero también sabiendo que es usted un obispo de Dios. Alguien que Dios escoge y quiere preparar. Aún la veo a Claudia y Alicia sentada aquí contra otras mujeres más. Aún cuando ustedes sirven y trabajan, a veces pelando una papa, cocinando algo para dar de comer en nombre de la iglesia, están ejerciendo un obispado. Están llevando adelante una imagen de Dios. Y estos requisitos tienen que estar. Y no son requisitos excluyentes, porque el apóstol acá no lo está excluyendo a Tito, sino que le está enseñando. ¿O acaso usted, un hijo que se porta mal, lo echa de su casa? ¿Sabe qué hace usted cuando un hijo se porta mal? Lo corrige. Le dice, esto está mal, hijo. Quizás hasta le da una penitencia si está en edad de eso. Un castigo podría ser. Pero ¿cuál es la finalidad de ello? Que le vaya bien, que aprenda, que haga las cosas bien, que corrija lo deficiente, que lo que no esté bien hecho lo haga mejor, que aquello que no esté a la luz de la palabra que ha sido instruida, lo pueda corregir y hacerlo de acuerdo a lo que ha sido instruido. Quisiera no detenerme más, pero les insto a que lean esta palabra como enseñanza para ustedes. No como juicio para otros. Siempre digo que no es muy fácil decir, sobre todo cuando son dos esposos, ¿vio? Usted una palabra bien dura de esta y si no estuviéramos en pandemia, veo, estuvieran pegaditos, los esposos se ven de acá adelante se ve, para vos. Sentí. Sentí lo que dice Dios. Ajá. Te está salvando, Marcelo, porque hay distancia, ¿no? Para algo sirve la pandemia. No, así no es la palabra. No. No hemos sido llamados a decir lo que le corresponde al otro, a menos que seamos inspirados por Dios para decírselo. Hemos sido llamados a aprender lo que nos conviene a nosotros. El primer cambio o el primer mensaje viene para mí. Luego para usted. Vamos al capítulo 2. Le sigue hablando a este Tito, don Tito le vamos a decir. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, sean bien vestiditas las doñas. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjese todo lo que está diciendo. Y no está hablando de ancianos de edad, sino está hablando de aquellos que llevan años y llevan responsabilidades en la iglesia. Entiéndase bien esto. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Saben qué? Tengo que decirlo. ¿Saben cuál es la característica normal de hoy de una mujer mayor a una mujer menor? Vos no seas como yo. Vos aprendés a defender lo tuyo y a hacer de tu vida lo mejor porque vos te merecés lo mejor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Sigo nomás. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y voy a aclarar algo por la traducción y el texto que estoy leyendo. Cuando habla de los esclavos o los que sirven, está hablando en lo que sería en términos de hoy de los empleados, de aquellos que trabajamos y presentamos nuestro trabajo a otro.
Ya sabe, al que le estás trabajando dice Dios que le hagas todo perfecto. Como si estuviese los haciendo para Dios. Pero no es que Él sea Dios. Porque de esta manera harás ver bien el Evangelio de Cristo. Y no nos tendremos que avergonzar. Para que nadie ande por allí diciendo, mirá ese que va a la iglesia. Al final va a la iglesia, no sé para qué va a la iglesia. Mirá lo que me hizo. Mira lo que me hizo. Que si algo tienen que decir de nuestro trabajo, como hombres o como mujeres los que trabajan, sea por un error, sea por algo que nos equivocamos, no sea porque sea nuestra manera de comportarnos. ¿Entiende lo que digo? ¿Entiende lo que digo? ¿Sabe por qué digo esto? Vuelvo al principio. Volvemos al principio. Porque entendiendo esto, esta sana doctrina, mañana usted va a estar, ¿qué podríamos decir? Frente a una necesidad económica. Vamos a dejar la salud de lado, vamos a poner la economía. Frente a una necesidad imperiosa económica. Vino Don Epec y le mandó una boleta de luz enorme. Entonces usted inmediatamente, como somos muy espirituales y sabemos las armas espirituales que portamos, reprendemos la boleta. Y oramos para que Dios nos provea. Y clamamos a Dios. Y estoy haciendo un ejemplo sonso que cotidianamente vivimos todos. A mí me han llegado cada una de esas. ¿Y sabe qué pasa? Hay un adversario que dice, a ese no le puede dar. ¿Por qué? Porque ese está pidiéndote a vos que le está diciendo a Dios, ¿no? El adversario, trono de la gracia. ¿Se acuerdan? Alguna vez lo hemos hablado. Dios, Jesucristo, el diablo. Y usted al medio. Entonces usted viene al trono de la gracia y dame 10,000 pesos para la boleta de la luz. En el nombre de Jesús. Y de este lado está Satanás. Dice, no le podés dar. Y Dios dice, ¿por qué? Y Jesucristo dice, pero lo está pidiendo en mi nombre. Entonces hay ahí estamos en el debate, en el cielo. Y los ángeles. Y los demonios no los dejan entrar, pero están en la puerta. Quieren abuchear. Y de pronto viene el acusador y dice, porque ese que te está pidiendo 10,000 pesos hizo un trabajo por 20, que valía 10, se quedó con 10 extras que no le correspondían. No le podés dar. Está usando el nombre de tu hijo en vano. Ese es el diablo. Y Jesús dice, oro por él para que se salve. Y Dios dice, no le es concedido. Tiene que sudar la gota gorda para juntar la plata y pagar la luz. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Entiende lo que es perder pequeñas batallas? Ahora, no es imposible. Tenemos una ventaja. Corremos, como dirían en los tiempos antiguos, con el caballo del comisario. ¿Sabe cuál es nuestra ventaja? Lo tenemos a Jesucristo. Entonces tenemos que, cada vez que cometemos alguno de esos errores, cualquiera, ir inmediatamente y decir, Señor, perdóname, en el nombre de Jesús, límpiame de este pecado, cámbiame. Quiero ser distinto. No me quiero equivocar más. Enséñame la palabra. Corrígeme. Vuelve a ponerme en el lugar en que tú me has puesto cuando moriste en la cruz del Calvario. Pero tiene que acontecer así. Si yo no les enseño esto, permanentemente vamos a tener gente en derrota, en desgracia, sufriendo para pagar la luz, sufriendo para comprar la comida, sufriendo por esto, sufriendo por aquello. Y no es que no tengamos días malos, no es que tengamos situaciones toda color de rosa. Si yo le dijese que haciendo todo esto usted va a tener un camino de pétalos de rosa, le estoy mintiendo. Va a tener garantizada la victoria, va a tener garantizada la salvación. No va a dar motivo a Satanás de que le acusen nada. Oh Señor. No defraudando ni mostrándose fieles, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Espero entienda toda esta palabra en el nombre de Jesús. Y le vuelve a decir a este Tito, a este hijo, diga conmigo esto, habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pablo se lo está diciendo a usted, me lo está diciendo a mí. Claro, alguien podría decirte, no, pero vos callate, ¿qué me venía a decir vos? Mis primeros años de cristiano, recuerdo que los que vivían más cerca mío, inclusive diría mis amigos, mis parientes, estaban esperando que me equivoque y vuelva a ser el de antes. Todo el tiempo. ¿Qué me decís vos? Si vos eras tremendo. ¿O no, Julio? ¿Qué venía a hablar vos? Moya. Claro, ¿qué venía a hablar vos? Pero esto nadie lo menosprecie. Porque no es obra nuestra. Es obra de Dios. Y en ella tenemos que permanecer firmes. En ella tenemos que estar bien plantados. Por eso es lo que tenemos que hablar, exhortar, reprender con toda autoridad. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, diga conmigo, yo era, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo esto éramos en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, el Espíritu Santo no fue algo, recibí un toquecito, dije, y ahí, acá, y acá, y acuya, ya está. No. El Espíritu Santo Dios lo derrama abundantemente. No está mezquinando. No son gotitas del Espíritu. Es su Espíritu. Él es el que nos lleva a cumplir todo esto. Pero debemos saberlo. Debemos entender que esta es la fórmula, esta es la forma. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser hechos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mire cuántas veces hemos dicho o ha dicho el apóstol buenas obras, piedad, buenas obras, piedad. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y ahora vamos al final de este mensaje. Y dice, pero evita las cuestiones necias, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado a su propio juicio. Es decir, esto no es para discutir. ¿Entiende? Este libro grandote no es para pelear. Acá podemos sacar un montón de doctrinas, un montón de pensamientos basados en... No es para discutirlo.
Siempre digo, nosotros tenemos un llamado como iglesia, una visión, la cual tratamos de desarrollar. A veces quizás hasta no somos hallados fieles 100% por el Señor, porque no nos sale a veces como Dios nos manda. Pero tenemos una dirección de Dios, la cual debemos obedecer. Pero eso no nos hace mejores a otros. Otros tienen otra dirección. Y en todo caso, si la dirección que toman no es de Dios, será Dios el que lo juzgue. Será un día ese trono de la gracia que graficamos recién, donde Satanás, el diablo, diga, no, este no. Y Jesucristo le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes no hicieron nada por mí, lo hicieron por ustedes mismos. Yo solo respondí por la fe y la necesidad y la misericordia y la piedad que habita en mí. Esto es necesario que hagamos. Esto es necesario que tengamos como hombres y mujeres que Dios ha llamado. Yo sé que Dios va a traer una generación nueva. Yo sé que este no es el mensaje más popular. Yo sé que hay cosas que Dios va a hacer que son sobrenaturales. Pero para llegar a ese tiempo propicio, debemos estar fuertes y preparados, sabiendo cómo enfrentamos cada situación, cuáles son nuestras armas, nunca olvidando de dónde Dios nos sacó. Por eso este padre le dice a su hijo, teniendo en cuenta que en otro tiempo éramos todas estas cosas. Yo nunca envidié a nadie, pero mi vecina no tenía el mismo auto que yo. Solo para que se dé cuenta lo que éramos en otro tiempo. Hoy somos diferentes por la gracia de Dios. No lo olvidemos. Dependemos de ella. Espíritu Santo de Dios, te ruego que ministres esta palabra. Esta carta, Señor, sea ministrada a nuestro corazón, a cada mente, Dios, en el nombre de Jesús. Pueda ser esta una palabra propicia para el tiempo que viene por delante. Que podamos pararnos en la palabra y en la fe en la cual hemos sido plantados. En el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, reprendo toda enfermedad. Reprendo todo aquello que trae sufrimiento y pesar a la vida de los que aquí estamos. En el nombre de Jesucristo. Declaro la sanidad, el poder de Dios, el milagro de Dios para aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, sanando, Dios, intercediendo por nosotros ante cada situación. Para algunos la situación de otra podrá ser menor, para otros mayor, pero tú eres un Dios de misericordia que cuenta aún los cabellos de nuestra cabeza. Bendigo, Dios, este tiempo en el nombre de Jesús. Tu gracia provoque el fruto por el cual nos ha convocado aquí. Tu palabra provoque el fruto por el cual nos es transmitida hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Extiende tu misericordia hoy. Una vez más, Señor. Extiende tu mano, Señor, hacia tus hijos hoy. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Dios les bendiga.